Este es uno de los vídeos más importantes del curso. Vamos a hablar de las relaciones entre las tablas. Una de las mayores diferencias entre mantener la información almacenada en hojas de cálculo y tenerla en una base de datos es precisamente la potencia relacional de las bases de datos. Lo que tenemos ahora en pantalla son las 5 tablas que hemos importado, pero entre ellas no hay relaciones, no hay flechas de unión. Es decir, si vamos a ir cogiendo una a una. Si yo cojo una factura, yo sé que una factura tiene asignado un cliente. Entonces, este cliente en realidad ahora mismo es un campo numérico, pero no está relacionado con nada. Lo que vamos a hacer ahora es crear esa relación. Vamos a hacerlo en este vídeo manualmente y posteriormente cuando creemos otras tablas para la aplicación, lo haremos mediante estos botones que nos permiten crear las relaciones con tablas de forma visual. Y cuando creamos esa relación, lo que vamos a hacer ahora manualmente se hace de forma automática. Entonces, ¿cuál es la relación entre facturas y un cliente? Bueno, pues tenemos que ir diciendo la frase que las une. Una factura tiene un cliente. La relación es uno a uno, una factura, un cliente. Esa frase no me dice nada. Sin embargo, la frase un cliente puede tener muchas facturas sí me dice mucho porque me está hablando de un singular y de un plural. Es decir, que el cliente se comportará como maestro y las facturas como plurales. Entonces, en la factura, lo que haremos era que el campo cliente apunte, en lugar de ser este campo un campo de tipo numérico, diremos que pertenece al tipo de enlace maestro y va a apuntar a la tabla de clientes. ¿Veis cómo aquí ya lo refleja? ¿Vale? Entonces, este campo significa que ahora apunta a la tabla de clientes y como está indexado en la tabla de clientes por ese campo, significa que en la tabla de clientes se va a crear, aunque todavía no está visible, pero porque lo estamos haciendo manualmente, se va a crear un enlace plural. Voy a guardar y voy a volver a abrir el proyecto de datos para que se refresque. Este enlace plural que se ha creado ahora es a través del índice. Lo que nos va a permitir estos enlaces es que cuando yo estoy en una factura o en una lista de facturas, le puedo pedir la lista de clientes a los que pertenecen esas facturas, es decir, navego por la línea azul hacia el maestro. Y lo contrario, cuando esté en un cliente o en una lista de clientes, con la línea roja podré navegar hacia sus facturas. Lo más importante de las relaciones ya no es solo cómo me permite navegar por la información, sino que además se declaran una única vez, es decir, son relaciones permanentes. Como vemos en la base de datos de Belneo, no es necesario utilizar SQL. No vamos a utilizar ningún lenguaje de programación para manejar los datos, para navegar por la información y tampoco para crear estas relaciones. Entonces, de la misma forma que un cliente puede tener muchas facturas, podríamos decir que una factura puede tener muchas líneas. Por lo tanto, si yo voy ahora a las líneas, el puntero a la factura lo voy a declarar aquí, tipo de enlace maestro a la tabla de facturas. Y además ya veo que está indexada. Perfecto. Y de la misma forma, apunta a un artículo. Bueno, pues si apunta a un artículo, puedo decir que su maestro es la tabla de artículos. Y veo que también ese campo está indexado. Por lo tanto, voy a volver a hacer lo mismo para que se refresque el enlace plural. Y si ahora voy al esquema, vemos cómo las líneas ya son capaces de saber que tienen un enlace al artículo y que tienen un enlace a la factura. ¿Y qué pasa con las suscripciones? Pues las suscripciones en particular, vamos a poner esto un poco más separado para que se vea mejor el gráfico. En particular, una suscripción viene dada por un cliente y un artículo. Por lo tanto, yo aquí voy a decirle que el cliente apunte de la misma forma que antes a la tabla de clientes y que el artículo apunte a la tabla maestra de artículos. Y además vemos que está creado un índice. Pero aquí hay una particularidad, y es que una suscripción para un cliente y un artículo no debería estar duplicada, debería de ser única.
Bueno, pues eso ¿cómo lo vamos a conseguir, digamos, programar para que de forma automática esto esté controlado? Pues muy sencillo. El índice de clientes, en lugar de aceptas repetidas, lo vamos a declarar que sea de tipo clave única. Pero además, no solo vamos a indexar el cliente, sino que, bueno, puedo crear con el más una parte de índice, voy a hacerlo así manual, y aquí le puedo decir que coja el artículo. ¿Vale? Esto, el identificador o el nombre no es necesario, simplemente es a nivel documental. Entonces, esto significa que el binomio cliente-artículo no puede estar repetido. De la misma forma podría hacer en el índice de artículos, que sea de clave única, y puedo copiar, por ejemplo, del índice, voy a copiar, control C, el cliente, y ahora me voy al de artículos y lo pego. ¿Vale? Entonces, para un artículo y cliente va a ser también de clave única. Esto significa que cuando yo de este índice solo resuelvo el artículo, tendré todos los clientes que tienen suscripciones de este artículo. Y lo contrario, cuando esté por este índice y resuelva solo el cliente, tendré todos los artículos suscritos de ese cliente. Por lo tanto, ya tengo las relaciones. Si ahora veo el esquema, voy a refrescar los enlaces plurales. Si ahora vamos a clientes, vemos que tiene enlace plural a las suscripciones y a las facturas, y el artículo lo mismo, etc. Entonces vemos cómo ya tenemos estas relaciones representadas. Lo importante es que estas relaciones me van a permitir, ya digo, navegar, pero además programar y hacer cálculos y resolver datos sin necesidad de escribir código. Es decir, en el momento que yo estoy en una línea, yo tengo acceso a la información de su factura y a la vez a la información del cliente de la factura. Es decir, que yo puedo navegar por la información sin programar.